El aire en el bufete de abogados era denso, pesado con el olor a papel viejo, y la tensión no disimulada de una familia que esperaba el reparto final de un imperio, o al menos, lo que quedaba de él. Había pasado un mes desde el funeral de papá, y aunque el dolor por su pérdida era real, la avaricia, esa sombra silenciosa que siempre había acompañado a Robert, flotaba ahora en el centro de la sala de juntas, casi tangible. Yo, Clara, la hija menor, la que siempre fue la sombra, me senté en la esquina más alejada, sintiendo el peso invisible de años de desprecio que mis parientes habían normalizado. Desde niña, Robert había sido el favorito indiscutible, el heredero natural, el que papá presentaba con orgullo ante sus socios. Yo era la sensible, la que se dedicaba a las artes, la que, en palabras de mi propia tía Elena, nunca sería buena para los negocios. Esa etiqueta de inútil me había perseguido por décadas, un dolor sordo y constante que aprendí a cargar en secreto. Pero la verdad era que la visión empresarial de Robert era tan turbia como su ambición. Yo sabía que hacía 5 años, cuando papá empezó a delegar por problemas de salud, Robert había movido fichas en la oscuridad, asegurándose de que la mayoría de los activos fluyeran hacia cuentas y fideicomisos de difícil acceso. Él pensó que estaba a salvo. Yo sabía, en secreto, que no lo estaba. El notario, un hombre calvo y sobrio llamado don Gustavo, carraspeó, y el murmullo de los parientes se extinguió de inmediato. Tía Elena y tío Carlos, sentados frente a mí, me miraron con una mezcla de lástima y juicio, como si ya supieran que mi porción sería insignificante. La mesa de caoba reflejaba las luces del techo, y sobre ella reposaba el documento que definiría mi futuro, y sobre todo, la venganza que había planeado meticulosamente durante los últimos 6 meses, justo después de encontrar la prueba que confirmaba mis sospechas. Pasamos ahora a la distribución de bienes, según la última voluntad de don Francisco. La voz de don Gustavo era monótona, pero cada palabra caía como una sentencia en el silencio sepulcral. Robert, sentado a mi derecha, se ajustó el puño de su camisa de seda, con una sonrisa pequeña y prepotente dibujada en sus labios. Estaba vestido para la victoria. Yo, en cambio, llevaba un traje sencillo, una armadura de bajo perfil que escondía la tormenta que se gestaba en mi interior. El notario comenzó a enumerar propiedades y acciones. La descripción de los bienes que irían a parar a Robert ocupó casi 10 minutos. Era una lista interminable. La casa principal en Lomas de Chapultepec, el 60% de las acciones de la compañía constructora, los fideicomisos en las Islas Caimán. A medida que la lista crecía, el rostro de Robert se iluminaba con una satisfacción obscena. Los parientes asentían con la cabeza, confirmando lo que siempre supieron. Él era el verdadero heredero. Entonces, la lectura llegó a mi nombre. El silencio se hizo aún más profundo. Y en cuanto a su hija Clara, don Gustavo hizo una pausa, pasando una página. Se le lega la propiedad rústica, en desuso ubicada en el estado de Querétaro, conocida como La Palma, con un valor residual y sin posibilidades de desarrollo inmediato, además de un fondo de inversión que asciende al 3% del patrimonio total. El 3%, Robert acababa de asegurar más del 90% del patrimonio. Yo recibía la cáscara, la tierra seca que papá había comprado hacía 20 años y que nunca había querido ni él mismo. Sentí un frío que me recorría la espalda. Aunque sabía que esto era inminente, escuchar la palabra residual asociada a mi parte, y a mi valor ante mi propia familia, fue como recibir un golpe físico. Los parientes se removieron incómodos. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. La lástima era demasiado embarazosa. Pero Robert sí me miró. Y fue justo entonces, en ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando Robert me humilló de la manera más cruel y pública posible. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y dejó escapar una risa. No fue una risa discreta, ni un simple resoplido, fue una carcajada ruidosa y despectiva, que resonó en el silencio de la sala como el eco de un martillo golpeando metal. Se echó hacia atrás, cubriéndose la boca con una mano, pero sin poder ocultar la malicia en sus ojos. ¿Una propiedad rústica, don Gustavo? Robert logró decir entre risas, apenas conteniendo la burla. Es decir, ¿la casita abandonada donde papá guardaba el tractor viejo? ¡Qué detalle! Dirigió su mirada triunfal hacia mí, sin importarle que mi cara estuviera ardiendo. Clara, hermanita, te lo dije, siempre fuiste buena para las manualidades, pero no para los negocios. Supongo que ahora tendrás suficiente tierra para plantar flores, ¿no? La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, pesado y sofocante, donde solo se escuchaba el latido frenético de mi propio corazón. Los familiares estaban petrificados. Tía Elena intentó toser discretamente, pero el sonido se ahogó en el ambiente. Habían sido testigos de la humillación más flagrante que un hermano podía infligir a su propia sangre. Robert acababa de escupirme en la cara frente a toda la familia,
y disfrutaba cada segundo de mi miseria expuesta. Años de desprecio, de ser ignorada, de ser la hija que no valía, se condensaron en esa única carcajada. Sentí el dolor punzante, pero también, de forma extraña, una calma gélida. Este era el momento que había ensayado en mi mente una y otra vez. Había guardado el dolor en secreto, usándolo como combustible. Había cargado esa prueba, esa verdad, esperando el día en que su arrogancia fuera tan grande que su caída fuera inevitable. Mientras Robert se regodeaba en su victoria, secándose una lágrima de la risa, yo me mantuve inmóvil. Mi mirada no era de súplica ni de derrota, era de hielo. Lentamente, metí la mano en mi bolso de mano, un bolso grande y estructurado que había elegido precisamente por el peso que contenía. Sí, Robert, respondí. Mi voz era un susurro que logró cortar el silencio. Él detuvo su risa, desconcertado por mi falta de reacción histérica. Tienes razón, siempre fui buena para guardar cosas que nadie más veía. Mis dedos tocaron el metal frío de la laptop ultradelgada que había escondido bajo una carpeta. Nadie en la sala esperaba que yo respondiera. Todos esperaban que bajara la cabeza y aceptara mi destino de pobreza familiar. Pero ese día todo cambió. Mi sufrimiento silencioso había terminado. Con una parsimonia que me costó mantener, saqué la laptop de mi bolso. El movimiento fue tan inusual en ese contexto formal que don Gustavo frunció el ceño. Robert, por su parte, arqueó una ceja, todavía con esa sonrisa de superioridad. ¿Qué haces, Clara? ¿Vas a empezar a escribir un poema a tu tierra rústica? Se mofó Robert, intentando recuperar el control de la conversación. Encendí la pantalla. El brillo blanco iluminó brevemente mi rostro, revelando la determinación de acero que había sustituido a la tristeza. La pantalla de mi Mac mostraba un solo archivo de video titulado, La conversación del 2018. No, Robert, respondí, elevando ligeramente la voz, asegurándome de que cada persona en esa sala, especialmente tía Elena y tío Carlos, me escucharan claramente. Solo voy a mostrarte algo que papá y tú pensaron que moriría con él. Es una prueba que guardé en secreto, justo para este momento. Mis dedos se movieron rápidamente sobre el trackpad. Conecté el cable HDMI, que también llevaba preparado a un pequeño proyector de bolsillo, que había colocado discretamente en el suelo, detrás de mi silla, apuntando a la pared blanca y lisa de la sala de juntas. El aparato emitió un zumbido apenas audible. La verdad, la prueba que revelaría su fraude de hacía 5 años estaba a punto de ser proyectada. Robert se enderezó, la sonrisa desapareciendo por completo, reemplazada por una alarma repentina, una comprensión fría de que yo no había venido a llorar mi miseria, yo había venido a ejecutarlo. La sala, que ya estaba en silencio por la humillación, ahora se hundió en una quietud tensa, expectante, mirando la pared en blanco donde la imagen estaba a punto de aparecer. Yo tenía la mano sobre el botón del ensife, play. La destrucción de Robert estaba a un solo clic de distancia. Fin del bloque 1. Caracteres estimados. ~22.500. La verdad, la prueba que revelaría su fraude de hacía 5 años estaba a punto de ser proyectada. Robert se enderezó, la sonrisa desapareciendo por completo, reemplazada por una alarma repentina, una comprensión fría de que yo no había venido a llorar mi miseria. Yo había venido a ejecutarlo. La sala, que ya estaba en silencio por la humillación, ahora se hundió en una quietud tensa, expectante, mirando la pared en blanco donde la imagen estaba a punto de aparecer. Yo tenía la mano sobre el botón de play. La destrucción de Robert estaba a un solo clic de distancia. Robert se levantó de golpe, la silla de cuero raspando el suelo de mármol con un sonido agudo que hizo que todos se encogieran. Su traje de seda, pulcro e impecable hacía apenas 1 minuto, ahora parecía estar empapado en sudor frío. Había perdido el color, y el bronceado de sus últimas vacaciones en el Mediterráneo resaltaba su palidez enfermiza. Sus ojos se fijaron en la pantalla de mi Mac, no en mí. No podía soportar mirarme. El brillo blanco reflejado en sus pupilas era el espejo de su inminente ruina. Clara, siéntate de inmediato. Su voz era un silbido de amenaza contenida, un intento desesperado por ejercer la autoridad que creía poseer. Esto es una farsa. Don Gustavo, detenga esto. Es una invasión de la privacidad, un intento de chantaje emocional. Don Gustavo el notario, que había pasado décadas manejando las mezquinas disputas de la élite, nunca había presenciado un ataque tan directo y tecnológico en una lectura de testamento. Él era un hombre de pergaminos y sellos de cera, no de archivos digitales y proyectores. Frunció el ceño con una gravedad judicial que pretendía imponer orden. Señorita Clara, dijo, golpeando la mesa de caoba con la punta de su pluma estilográfica de oro. El clac resonó 3 veces, cada golpe un recordatorio de la formalidad que estábamos profanando.
Esto no es el foro. Si posee evidencia de un delito o de coacción en la firma del testamento, debe entregarla a las autoridades o presentarla a la corte, no hacer una exhibición pública. Mi calma era mi arma secreta. Me hundí un poco más en mi silla, saboreando el pánico de Robert. Él me había enseñado esta lección. La humillación pública es el castigo más efectivo para un hombre cuya vida entera se basa en la imagen y la reputación. Don Gustavo. Mi voz era baja pero perfectamente clara, proyectada sin esfuerzo a través de la sala. Con todo respeto, la lectura del testamento acaba de concluir con una burla directa a mi persona, orquestada por el mismo beneficiario que ahora intenta silenciar una prueba crucial. Mi padre en vida, no solo fue manipulado, sino que también tuvo el coraje de dejar un rastro de su dolor. Este video no está adulterado. Es una confesión grabada en 2018, justo antes de que Robert se asegurara el control total de los activos mediante métodos que, legalmente, califican como fraude testamentario y coacción financiera. Tía Elena jadeó con acento agudo audiblemente. Estaba sentada tan cerca de Robert que podía sentir el calor de su ira. Ella, siempre la más pragmática, se llevó una mano temblorosa al collar de perlas. Su lealtad a Robert, el favorito que le aseguraba regalos costosos, estaba compitiendo ferozmente con el terror de un escándalo que pudiera llevar a la anulación de la herencia, y peor aún, a un escrutinio legal sobre los movimientos financieros de la familia. Tío Carlos, por otro lado, se inclinó aún más, con un brillo calculador en sus ojos. Él siempre había resentido el control absoluto de Robert sobre la constructora. Para él, esta no era una tragedia, sino una oportunidad de oro. Robert, si es una prueba de coacción, intervino tío Carlos con voz grave y forzadamente imparcial, entonces debe ser vista para establecer la verdad de la voluntad de Francisco. No podemos actuar como si este asunto no existiera, y ciertamente no podemos permitir que nuestra sobrina sea acusada de falsedad sin fundamento. El apoyo silencioso de tío Carlos fue la estocada final para Robert. Estaba solo. Su mirada se volvió hacia mí, y por primera vez en toda nuestra vida, vi algo más que desprecio. Vi súplica. Clara, por favor, siseó bajando la voz hasta ser apenas audible, un murmullo roto que solo yo podía escuchar. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Lo que sea que tengas, podemos negociarlo. No hagas esto. No aquí. Piensa en el nombre de papá. El nombre de papá. La hipocresía me revolvió el estómago. Robert había usado el nombre de papá durante años, para justificar cada una de sus transacciones turbias. Usó su debilidad para drenar la empresa y su enfermedad, para asegurarse de que nadie pudiera contradecirlo. ¿Pensar en el nombre de papá?, pregunté, la frialdad de mi tono contrastando con el calor que sentía en las mejillas. Papá murió con el corazón roto, Robert. Roto por tu avaricia. Este video es lo único que le quedaba para decir la verdad. Y lo vas a escuchar, junto con todos los que se sentaron aquí a reírse de mí. Mis dedos se movieron con una precisión ensayada sobre el cable HDMI que conectaba la laptop al proyector de bolsillo, un aparato sofisticado y negro que, a pesar de su tamaño, era capaz de generar una imagen de alta definición. Lo había comprado en secreto, asegurándome de que fuera lo suficientemente potente para perforar la iluminación de la sala. El pequeño proyector zumbaba suavemente en el suelo, un pequeño motor de venganza. El aire se hizo tan denso que me costó respirar. No había olor a café ni a papel, solo el olor metálico de la adrenalina. Robert se quedó de pie, paralizado a mitad de camino entre sentarse y lanzarse sobre mí para arrebatarme la computadora. Su camisa de seda ahora estaba visiblemente húmeda bajo los brazos. El notario, don Gustavo, suspiró profundamente, comprendiendo que la situación había escalado más allá de su control burocrático. Si detenía la proyección, y se demostraba que existía un fraude, él mismo podría ser acusado de encubrimiento o negligencia profesional. Su carrera estaba ahora colgando de mi clic. Señor Robert, declaró don Gustavo con resignación, recogiendo su pluma y cerrando su carpeta de cuero, un gesto que indicaba que había abdicado temporalmente de su rol oficial, para convertirse en un mero espectador. La señorita Clara ha manifestado poseer una prueba de coacción. En este punto, no puedo legalmente impedir su difusión, aunque desapruebe el método. Esa fue la luz verde que necesitaba. La declaración de don Gustavo legitimó mi acción ante los ojos de tío Carlos y tía Elena, transformando el acto de humillación en un testimonio legalmente relevante. Miré la pared. La luz del proyector era un rectángulo blanco brillante, limpio, esperando ser llenado con la suciedad de la verdad. Mi mente repasó los últimos 6 meses, el proceso de descifrar el disco duro que papá había llamado crípticamente, mi lamento, la sensación de náuseas al escuchar la voz manipuladora de mi hermano, y la quietud helada que me había invadido al darme cuenta de que el desprecio de mi familia era solo la fachada de un robo mayor.
Había pasado de ser la hija sensible a la hija silenciosa, la observadora que nadie tomó en serio. Había aprovechado su complacencia. Nunca asumieron que la artista, la que supuestamente no tenía inteligencia financiera, sabría cómo encriptar, cómo auditar, y cómo, sobre todo, esperar el momento perfecto para atacar. La venganza no era un plato frío, era un plato servido a la temperatura perfecta para causar una quemadura de 3er grado. Robert dio un paso hacia mí. Su desesperación era tan palpable que sentí una ráfaga de aire frío moverse con él. No te atrevas, Clara. Si haces esto, te juro que vas a perder más de lo que crees ganar. Intentó amenazar, pero su voz se quebró al final. Levanté mi cabeza. La frialdad en mi rostro no era solo la ausencia de emoción. Era la máscara forjada por décadas de dolor reprimido. Ya perdí todo lo que me importaba, Robert. Perdí la creencia en la decencia de mi familia. Perdí a papá. Lo único que me queda es la verdad, le dije, sosteniendo su mirada. Su rostro estaba a menos de 1 metro del mío, pero la distancia emocional era un abismo infranqueable. Lentamente, con una deliberación que parecía durar una eternidad para los espectadores, retiré mi mano del trackpad y la moví hacia el botón físico de reproducir en la parte inferior derecha de la pantalla. El clic estaba al alcance de mi pulgar. Me permití un último pensamiento, un recuerdo rápido del 3% de la herencia y la burla sobre la tierra rústica, para plantar flores. Había llegado la hora de que Robert viera que esa tierra no era para flores, era para enterrar su imperio. Con una respiración profunda, que todos en la sala parecieron contener conmigo, mi pulgar presionó el botón. Un silencio de 1 segundo se instaló. Luego, el proyector proyectó la primera imagen. Un plano cerrado y borroso de la oficina de papá, con los cortinajes corridos y una luz amarillenta. Y después, el sonido. El sonido era inicialmente bajo, estática, como si la grabadora se hubiera encendido a toda prisa. Pero luego, 2 voces entraron en escena. La primera era débil, temblorosa, inconfundiblemente la de mi padre, don Francisco. «¿Qué, Sifi? No quiero que Clara se quede con tan poco, Robert. Ella necesita». La voz de mi hermano interrumpió, fuerte, impaciente. El abogado, un hombre pequeño de gafas de montura fina y voz monótona, terminó de leer el último párrafo de las estipulaciones finales de mi padre. Concluyó con la parte destinada a mí, Clara. El reloj de bolsillo que mi padre había usado desde que yo era niña, y un depósito simbólico de $3,000, una cifra casi insultante considerando la vasta fortuna familiar que se estaba repartiendo. El aire en la sala se partió, no por un grito sino por la risa de Robert, una risa que venía desde lo más profundo de su pecho, sonora, corrosiva, diseñada para penetrar y humillar. Robert se echó hacia atrás en su silla de cuero, golpeando el respaldo con una suficiencia que me revolvió el estómago, y me señaló con un dedo grueso. $3,000, Clara, mi Dios, ni siquiera alcanza para el pago inicial de un coche decente, se mofó Robert, secándose una lágrima falsa que le caía por la mejilla. Su rostro, hinchado por la arrogancia, me miraba con un desprecio tan abierto y tan público que sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. Papá siempre supo quién merecía el verdadero dinero, ¿no es así? Parece que te dejó lo justo para que no andes pidiendo limosnas por ahí, pobrecita. La tía Elena tosió, avergonzada, y algunos primos desviaron la mirada, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Robert había conseguido lo que quería, humillarme frente a toda la familia, dejarme desnuda en mi miseria, confirmando el papel de sombra insignificante que siempre me había tocado interpretar. Ese sonido, el eco de su burla resonando en la sala de juntas, fue el punto de quiebre. En ese instante, todo el dolor acumulado durante años, el desprecio silencioso, las llamadas no devueltas, las veces que Robert me había excluido de las decisiones importantes de papá, se convirtió en una helada y terrible calma. Ya no sentía vergüenza ni tristeza, sentía el acero frío de la justicia. Mientras Robert seguía riendo, disfrutando del silencio incómodo de los demás, yo me puse de pie. Lo hice lentamente, midiendo cada movimiento, saboreando el instante que llevaba planeando en secreto desde hacía 5 años. La sala, tensa por la risa histérica de mi hermano, quedó suspendida en una expectativa nerviosa. ¿Terminaste de reír, Robert? Mi voz era baja, pero tenía un filo tan inesperado que lo hizo callar a la mitad de una carcajada. Él me miró, confundido por mi repentina firmeza. Yo ignoré su expresión, y me dirigí al rincón de la sala de conferencias donde, con la excusa de querer mostrar unas diapositivas antiguas de papá, para un homenaje visual antes de la lectura, había solicitado instalar un proyector de alta definición, conectado a una pantalla retráctil. Mis manos, extrañamente firmes, se dirigieron al teclado de mi portátil, que había mantenido oculto bajo un manojo de carpetas. Robert entrecerró los ojos,
todavía con una sonrisa burlona. ¿Vas a poner fotos de cuando éramos niños, Clara? ¿Un intento patético de sentimentalismo barato para ver si te doy una mesada extra? La familia entera observaba la escena. La tía Sofía se cubrió la boca con la mano, sintiendo que algo más que una simple disputa se desarrollaba. Sin responderle, conecté el cable HDMI. La pantalla, que había permanecido blanca detrás del abogado, se encendió con un chasquido. La luz azul inundó momentáneamente la sala. Yo había preparado un video, pero no era un video con imágenes. Era un reproductor de audio con una transcripción sincronizada de lo que se escuchaba. Quería que no solo escucharan la evidencia, sino que la leyeran en letras grandes y negras. En la pantalla apareció un encabezado simple pero devastador. Grabación 2019. Conversación privada con Robert M. Robert se levantó de su asiento de golpe, sintiendo el peligro inminente, su arrogancia evaporándose al instante, reemplazada por un terror primitivo. Pero era demasiado tarde. El audio comenzó a sonar. La calidad no era perfecta, pero la voz, la inconfundible voz grave y autosuficiente de mi hermano, resonó en los altavoces de la sala de juntas, amplificada y absolutamente clara. Robert, voz grabada, con un tono conspiratorio y apresurado. Necesito que te asegures de que la firma del viejo en los documentos de traspaso parezca auténtica. El notario no debe sospechar nada. No. No es la firma de siempre, es la que hace ahora, la temblorosa, ¿entiendes? Necesito que parezca que la hizo en su momento lúcido, de hace 3 días, no ahora que apenas puede sostener el bolígrafo. El efecto en la sala fue sísmico. La primera frase golpeó como un mazazo. Robert se lanzó hacia mí, desesperado, gritando: «¡Apaga eso, Clara! ¡Eso es una falsificación! ¡Una trampa!». Pero yo era más rápida. Había pulsado el botón de bloqueo del teclado y del ratón, y había subido el volumen al máximo. El abogado, por su parte, se levantó de su silla, atónito, pero mantuvo la compostura legal necesaria en ese momento crítico. La voz de Robert seguía fluyendo, implacable, proyectada en letras luminosas sobre la pantalla, y cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Robert, voz grabada, riendo con sequedad: «Mira, el viejo está cada vez peor. Confunde los meses, a veces ni siquiera me reconoce. Es triste, sí, pero es nuestra oportunidad. 5 años. Necesitamos 5 años para asegurarnos de que el grueso de las acciones y las cuentas estén a mi nombre. Los documentos de hace 5 años son clave, cuando su debilidad mental empezaba, pero aún se le podía manipular para firmar los poderes amplios. En el testamento final, solo quedarán migajas para Clara. Y si lo hace ahora, con el dictamen médico reciente, todo se anularía. Este es el momento. El traspaso debe ser retroactivo». ¿Entendido? Robert, voz grabada, con un tono de crueldad manifiesta. «Y a Clara, que siga creyendo que es la niñita querida, que solo recibirá el reloj de oro. Si me deja con el 90%, ella puede quedarse con el 10% restante. Pero ni un centavo más. Ni uno. Ella ni siquiera lo notará. Siempre ha sido tan despistada». La grabación se detuvo. El eco de la última risa grabada de Robert se disolvió en el aire denso del bufete. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, pesado, más profundo que cualquier vacío, roto solo por la respiración entrecortada de los familiares y el leve zumbido del proyector. Era el silencio de la conmoción, de la revelación brutal e irrefutable. Los ojos de todos estaban fijos en la pantalla, donde la transcripción aún brillaba, y luego se dirigían a Robert, que se había quedado inmóvil a mitad de su carrera hacia mí. Su rostro era una máscara de horror pálido. La sangre había desaparecido por completo, dejando al descubierto el miedo puro. Había sido expuesto, no por una acusación vacía, sino por su propia voz, su propia admisión de fraude, de manipulación de un anciano, en estado de debilidad mental 5 años atrás, para asegurarse la herencia. Robert por fin encontró su voz, pero era un graznido patético. «Mientes, Clara. Eso está editado. Es ilegal». Intentó abalanzarse hacia mí una vez más, pero el abogado, que hasta entonces había observado la escena con una profesionalidad fría, interrumpió con autoridad. «Señor Robert, le ruego que se calme. Esta grabación, si es auténtica y demuestra la manipulación de la voluntad del difunto 5 años antes de su deceso, es una prueba de una gravedad extrema que anularía automáticamente todas las transferencias de activos que usted haya realizado desde esa fecha». El abogado miró a Robert con una severidad que no le había dedicado en toda la tarde. «Y dado que ha confesado un posible fraude ante testigos y ha intentado destruir la evidencia, me veo obligado a llamar a las autoridades y a mis socios especialistas en derecho penal». La tía Elena, que siempre había admirado la supuesta visión para los negocios de Robert, se llevó las manos al pecho,
con la boca abierta en estupefacción. Primo Ricardo, que trabajaba en el sector bancario, y siempre había envidiado a Robert, se levantó lentamente, negando con la cabeza. ¿Estuviste haciendo eso a papá, aprovechándote de su enfermedad? Robert estaba destruido. Su mundo se desmoronó públicamente, delante de las personas a las que siempre había querido impresionar con su éxito y su falsa virtud de hijo responsable. Sus mentiras, tejidas con ambición durante media década, se desmoronaron bajo la luz blanca y cruel del proyector. Intentó argumentar, balbucear excusas sobre la edición de audio y calumnias, pero su voz ya no tenía peso, solo desesperación. Yo me quedé allí, de pie junto a mi portátil. Ya no era la sombra, ni la pobrecita que recibía $3,000. Era la dueña de la verdad. Observé a Robert, cuyo rostro estaba cubierto de sudor frío y lágrimas de rabia contenida. Había venido a humillarme y terminó siendo aniquilado por su propia maldad. Sentí una oleada de catarsis tan profunda y poderosa que me dejó sin aliento. Años de dolor invisible habían culminado en este instante de justicia inmediata. La humillación pública que Robert me había infligido se había revertido con una fuerza 1000 veces mayor, y él se ahogaba en las consecuencias de su propia avaricia. El abogado salió rápidamente para hacer llamadas, mientras el resto de la familia rodeaba a Robert, no para consolarlo, sino para exigir explicaciones, para mirarlo con el juicio que nunca antes se habían atrevido a emitir. Las tías, que siempre me habían visto con lástima, me miraban ahora con una mezcla de respeto y absoluto asombro. Ese día todo cambió. Yo, Clara, la hija menor que había guardado la prueba en secreto, recuperé mi voz y mi valor, no con gritos ni súplicas, sino con la verdad irrefutable proyectada en una pantalla. Robert fue escoltado fuera de la sala poco después por las autoridades, con su imperio desmoronándose a sus espaldas. Yo me quedé allí, liberada finalmente de la sombra, sabiendo que la herencia más valiosa que había recuperado no era el dinero, sino mi dignidad. La justicia, aunque tardó, fue servida de manera absoluta, pública y devastadora. El abogado salió rápidamente para hacer llamadas. La puerta de madera maciza se cerró con un suave clic que, en medio de la tensión, sonó como un disparo. Su salida no disipó la energía en la sala. Al contrario, la dejó hirviendo, sin el único mediador profesional. El resto de la familia rodeaba a Robert, no para consolarlo, sino para exigir explicaciones, para mirarlo con el juicio que nunca antes se habían atrevido a emitir. La tía Elena, una mujer de impecable lino blanco que valoraba las apariencias por encima de todo, retrocedió un paso, como si el aire alrededor de Robert se hubiera vuelto tóxico. Su voz, normalmente un murmullo melifluo, era ahora un graznido lleno de repulsión. ¿5 años, Robert? ¿5 años manipulando la salud de tu propio padre? ¿Y a Clara, dejándola con una limosna mientras robabas todo? Dios mío, ¿cómo pudiste? Primo Ricardo, el banquero, cuya envidia ahora se había transformado en un frío y calculador desdén, se acercó, ajustándose las gafas. Esto no es solo una disputa familiar, Robert. Es un delito corporativo gravísimo. Si las transferencias de acciones se hicieron bajo coerción o engaño, la reestructuración de la compañía colapsará. Has puesto en peligro el patrimonio de toda la familia. Ricardo no lo miraba con indignación moral, sino con la furia de quien ve cómo su propia estabilidad financiera se tambalea por la estupidez de otro. Robert, acorralado, intentó montar una defensa final y desesperada. Su respiración era superficial y agitada. El olor metálico de su sudor llenaba el pequeño espacio que lo separaba de sus acusadores. ¡Es mentira! ¡Están confabulados! Clara lo planeó. Ella siempre fue una resentida. La grabación está manipulada, lo juro. Su voz se quebró al final, y la negación sonó débil, hollow, ante el peso de las palabras que él mismo había grabado. Yo me quedé allí, de pie junto a mi portátil. El proyector seguía encendido, proyectando un rectángulo de luz blanca y azulada sobre la pantalla retráctil, un faro de verdad en la penumbra moral de la sala. El zumbido constante del ventilador del aparato era el único sonido mecánico. El resto era el drama humano. Mi mirada se encontró con la de Robert. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo, ni rabia, ni siquiera lástima por su humillación. Sentí el vacío de una victoria total. Él intentó lanzarme una última mirada de odio visceral, un veneno concentrado, pero incluso ese esfuerzo se diluyó, incapaz de penetrar mi nueva armadura de calma. Había venido a humillarme, y terminó siendo aniquilado por su propia maldad, un eco exacto y amplificado de su propia intención. Observé cómo su cuerpo, antes lleno de arrogancia y suficiencia, se encogía. El traje de corte caro que llevaba parecía ahora demasiado grande, colgando de sus hombros caídos. Su piel, tan rosada y saludable minutos antes, estaba grisácea, casi cerúlea bajo la luz del proyector.
Sentí la oleada de catarsis tan profunda y poderosa que me dejó sin aliento. Años de dolor invisible habían culminado en este instante de justicia inmediata. Recordé las noches sin dormir, sentada frente a ese mismo portátil, analizando las grabaciones una y otra vez, consultando en secreto con expertos forenses de audio, asegurándome de la cadena de custodia, de la irrefutabilidad de la evidencia. No fue un acto impulsivo, fue una estrategia de 5 años tejida con paciencia de araña. La herencia de $3,000 y el reloj de bolsillo, el insulto final de mi padre, orquestado por Robert, se sentía ahora como un pequeño y ridículo adorno en el telón de fondo de mi verdadero triunfo. El reloj de oro, que mi padre había usado desde mi infancia, estaba allí, sobre la mesa de caoba pulida, brillando bajo el fluorescente. Era el símbolo de mi insignificancia, y ahora era el testigo mudo de la caída de su favorito. Las tías, que siempre me habían visto con lástima, me miraban ahora con una mezcla de respeto y absoluto asombro. Tía Sofía, la más tradicional, se acercó a mí con una lentitud cautelosa. Clara, susurró ella, su voz temblando. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo grabaste? No necesitaba darles detalles. No se trataba de cómo, sino de por qué. Siempre fui la sombra, respondí, mi voz baja y firme, dirigida a Sofía pero audible para todos los que me rodeaban, incluido Robert, que escuchaba cada palabra como si fueran golpes de martillo, la que nunca entendía de negocios, la que, no notaría, si se llevaba el 90%. Robert subestimó que el desprecio silencioso te enseña a observar y a escuchar. Papá, en sus momentos lúcidos, temía lo que Robert haría. Me dejó pequeñas pistas, migajas que fui recogiendo. No para reclamar amor, sino para buscar la verdad. Mentí ligeramente sobre la migaja de mi padre. La verdad era que la grabación había sido un riesgo calculado, iniciada después de que Robert me excluyera agresivamente de la última visita médica crucial. Pero la mentira sonaba mejor, más poética, encajando en el drama familiar. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entraron 2 oficiales de policía uniformados, seguidos de cerca por el abogado, que ahora tenía una expresión de extrema seriedad profesional. El aire se enfrió inmediatamente. El olor a cuero y a café viejo se mezcló con un nuevo aroma a detergente de uniforme y autoridad. Señor Robert Markham, dijo el abogado con voz clara. Estos oficiales están aquí para acompañarlo a la comisaría. Dada la naturaleza de la evidencia presentada, y su intento de obstrucción y destrucción de la misma, se le ha solicitado una detención temporal para investigar a fondo las acusaciones de fraude y manipulación de la voluntad testamentaria. Robert, al escuchar la palabra detención, perdió el control. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y rabia impotente. Se lanzó hacia mí una última vez, con los ojos inyectados en sangre, no para golpearme, sino para intentar tomar mi portátil y destrozarlo contra el suelo de mármol. «Maldita seas, Clara, todo esto es tu culpa, te pudrirás», gritó, su voz desgarrada. Los oficiales reaccionaron al instante, sujetándolo firmemente por los brazos. Hubo un forcejeo breve y humillante. El sonido metálico de las esposas al cerrarse fue el epitafio de la vida que Robert conocía. Fue un sonido seco y definitivo, que resonó en el silencio atónito de la familia. Mientras lo escoltaban hacia la puerta, Robert se detuvo y giró la cabeza, fijando sus ojos en mí. Ya no había burla, solo una promesa fría de venganza que sabía que nunca podría cumplir. Yo sostuve su mirada sin parpadear. Él era un hombre pequeño y patético, despojado de su poder, arrastrado por la marea de sus propias decisiones. Robert fue escoltado fuera de la sala poco después por las autoridades, con su imperio desmoronándose a sus espaldas. El sonido de sus pasos, seguidos por los de los oficiales, se desvaneció por el largo pasillo. La puerta se cerró por segunda vez, y el silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio de la expectación, sino de la resolución. Me quedé allí, liberada finalmente de la sombra, sintiendo cómo el peso de la obligación y el miedo se desprendía de mis hombros como un manto pesado. La luz azul del proyector, que ya no mostraba la transcripción sino solo la pantalla de inicio de mi ordenador, se reflejaba en el vidrio de las ventanas. Mis manos, ahora relajadas, acariciaron la superficie de la tapa del portátil, el instrumento de mi liberación. La tía Elena se acercó a mí, y esta vez, en lugar de repulsión, había una extraña admiración en sus ojos. «Clara, has sido increíblemente fuerte». Yo solo sonreí, una sonrisa pequeña, sin alegría triunfal, sino con la placidez de quien ha cumplido una tarea ineludible. No era venganza, era equilibrio. El abogado regresó, su expresión ahora un poco más relajada, aunque la seriedad profesional se mantenía. Se dirigió a mí directamente. «Señorita Clara, la autenticidad de la grabación, y la clara evidencia de coerción,
anulan automáticamente cualquier transferencia de activos desde la fecha indicada, y cualquier documento de poderes amplios firmados en ese periodo. Esto significa que la mayor parte del patrimonio de su padre, que Robert había desviado, regresa al caudal hereditario. Tendremos que proceder con una auditoría forense inmediata, pero a juzgar por el testamento que leí inicialmente, usted y Robert estaban destinados a ser herederos a partes iguales. Hizo una pausa, mirando la mesa donde reposaba el reloj de oro. Los $3,000 ahora son irrelevantes. Usted se quedará con el reloj, por supuesto. Pero su parte de la herencia será significativamente mayor que esa cifra simbólica. Yo asentí, sintiendo el eco de las palabras de Robert. En el testamento final, solo quedarán migajas para Clara. Ahora, esas migajas se habían convertido en la totalidad, y él, el arquitecto de mi miseria, se había quedado sin nada. En ese día, todo cambió. Yo, Clara, la hija menor que había guardado la prueba en secreto, recuperé mi voz y mi valor. No con gritos ni súplicas, sino con la verdad irrefutable proyectada en una pantalla. La herencia más valiosa que había recuperado no era el dinero, aunque era necesario, sino mi dignidad, el respeto que me había sido negado y la fría, dura satisfacción de saber que había derrotado la maldad no con fuerza bruta, sino con inteligencia y paciencia. El sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire recién liberado. La sala ya no olía a arrogancia ni a miedo, sino a la promesa de un nuevo y limpio comienzo. La justicia, aunque tardó 5 años en gestarse en secreto, fue servida de manera absoluta, pública y devastadora, asegurando que el verdadero testamento de mi padre, y mi propia existencia, fueran finalmente respetados. Me levanté, recogí el reloj de oro de la mesa y lo guardé en mi bolsillo. Ahora era solo un recuerdo, una prueba irónica de lo lejos que había estado dispuesta a llegar para reescribir mi propia historia. El verdadero premio era el silencio victorioso que llenaba la sala de juntas, un silencio que ya nadie se atrevería a romper con una risa burlona.